hay que buscar la forma de captar ese agua que está en esa fuente de abastecimiento. Entonces, dependiendo de cuál era mi fuente de abastecimiento, iba a tener varios tipos de captaciones. Entonces, en las superficiales habían varias que se le conocía como bocatoma. O sea, habían varios tipos de bocatoma en esas captaciones de agua superficial. Entonces había bocatoma de fondo, que fue la que hicimos el ejemplo. Había bocatomas laterales. También había unas barcazas que vimos que eran flotantes. En las subterráneas ya vimos que habían diferentes tipos de pozos profundos. Habían también unos pozos que no eran tan profundos, que eran más superficiales, pozos artesianos, que eran la forma de captar el agua subterránea. Después que captamos el agua, bueno, importante también para quién captamos el agua y por qué la captamos. Entonces, en esta asignatura vamos a ver que este agua que captamos es para abastecimiento, ¿sí? Porque hay varios usos que se le puede dar al agua dependiendo de la actividad comercial. Entonces también puede ser para recreación, para riego, para abastecimiento de agua potable o para cualquier otro, o para el tema industrial, ¿sí? Entonces debemos saber para qué quiero captar el agua. Entonces, como nosotros estamos viendo la asignatura de temas de acueducto, entonces vamos a decir que el agua la vamos a captar para abastecimiento para la población. Entonces, como estamos captando para una población, es importante conocer a qué población vamos a abastecer y qué cantidad de población. Pues para eso teníamos unas bases de datos en las cuales podemos consultar, como son el DANE. También dije que en algún momento se podía tener en cuenta el CISBEN. También algunas se pueden hacer encuestas. Si estamos en una zona donde no tenemos datos de población, podemos hacer encuestas y saber cuántas viviendas hay y cuántos habitantes, y tener claro cuántos habitantes por vivienda puede haber. También vimos cómo hacer para proyectar esa población, porque según la resolución 0330, nosotros debemos proyectar nuestra población mínimo a 25 años. Entonces, nosotros, por unos métodos que son estadísticos, podemos proyectar nuestra población actual a 25 años o más, dependiendo, como les dije también, las proyecciones, si son ya represas que se hacen o obras muy grandes, se pueden proyectar a más de 25 años. Luego, ya íbamos por la captación, entonces, dependiendo también de nuestra topografía, va a depender qué tipo de captación vamos a tener. Puede ser que yo tenga una altura topográfica suficiente para poder llevar el agua por gravedad, o mi topografía no me permite hacerlo y tenga que hacerlo por bombeo. Entonces, vimos el tema de estaciones de bombeo donde hay un equipo que me transforma una energía para poder llevar el líquido de una cota más baja a una cota más alta. Entonces veíamos cómo se hacía este proceso y cuáles eran las características de las bombas para poder hacerlo. Entonces habían diferentes tipos de bombas. También vimos un perfil de qué accesorios, o los accesorios generales que lleva una estación de bombeo. Entonces había un pozo húmedo, había una válvula de pie con coladera. Decíamos que esa válvula tiene que estar a una distancia mínima del piso y de las paredes, esto con el fin de evitar que se generen algunas turbulencias. Decíamos que la zona más crítica de las estaciones de bombeo era la succión. Entonces también decíamos que había succión negativa y succión positiva, dependiendo del nivel de la cota, del nivel de agua, si estaba por encima o estaba por debajo de la bomba, del eje de la bomba. Se le llamaba succión positiva o succión negativa. Que la succión tenía unas velocidades máximas
para evitar el tema de la cavitación. La idea es que esa succión sea lo más corta posible y con la menor cantidad de accesorios posible. Era la etapa más crítica de nuestra estación del sistema de bombeo, porque por ahí se podía introducir aire y generar problemas en el equipo de bombeo. Después venía el equipo de bombeo, venía también la línea de impulsión y luego llegábamos al sitio donde queríamos llevar el agua y que también se generaban unas pérdidas. Había unas pérdidas en la succión por fricción de la tubería y por accesorios. Y también en la succión habían pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Entonces, esos accesorios, para nuestro caso, lo que hacíamos era convertirlo en una longitud equivalente, es decir, un tramo adicional. Cada accesorio se convertía en un tramo adicional de tubería y de esta forma calculábamos todas las pérdidas. ¿Sí? También mirábamos el ejemplo de cómo hacer la curva del sistema y la curva de la bomba. La curva de la bomba generalmente me la dan. Ahí había algo muy importante, un concepto que era la cabeza de succión neta de succión positiva, que había una que era requerida y una que era la disponible. ¿Sí? Entonces la requerida es la que me da el fabricante, la disponible es la que tengo en el sitio, por eso les decía que depende mucho del sitio donde estemos, porque dependiendo del sitio vamos a tener una presión atmosférica diferente en cada sitio. Y también depende del fluido por la presión de vapor. Depende de las pérdidas, depende de otras cosas que ya vimos en la fórmula. Entonces era cuestión de comparar la disponible con la requerida. Luego íbamos a ver el tema de aducción. Y la aducción, vamos a poner la presentación. En las aducciones, miren, cuando se transporta agua cruda, ya sea por una tubería, o por canales, ya sea por gravedad o por bombeo, cuando se transporta agua cruda, eso se llama aducción. Y cuando es agua tratada, se llama conducción. Entonces, ya pueden ir a flujo libre o por presión. A flujo libre va por canales abiertos o cerrados, estructuras prefabricadas. A presión también puede ser por gravedad o bombeo. Ojo, porque vaya a gravedad no quiere decir que no vaya a presión. ¿Sí? Entonces, habían ventajas y desventajas. Generalmente a las tuberías no hay que hacerle mantenimiento, a los canales sí. Entonces es preferible realizar el transporte por medio de tuberías o conductos cerrados para evitar contaminación. Decíamos que habían diferentes tipos de materiales de tubería, los cuales pueden ser cemento, tubería PVC, GRES. Actualmente hay otros materiales que son GRP, que es una fibra de vidrio, polietileno de alta densidad. Entonces, todos estos materiales han ido evolucionando con el fin de tener varias propiedades que permitan o que no permitan prácticamente que entre sustancias o agua de afuera hacia adentro. Entonces, son más herméticas para evitar contaminación. Por ejemplo, la tubería de polietileno tiene una diferencia, por ejemplo, con la tubería de PVC. La tubería de PVC generalmente viene de 12 metros, de 6 metros de largo cada tubo. Entonces, cada 6 metros yo voy a tener una unión. Esto viene con un espigo y una campana. Entonces, cada 6 metros voy a tener una unión con un empaque, que cada unión representa una probabilidad de fuga y de que haya filtración de algún líquido de afuera hacia adentro. Las tuberías de polietileno ya se vienen y se unen por otros métodos, que es, por ejemplo, la termofusión. Entonces, las tuberías de polietileno se hacen tramos mucho más largos, por ejemplo, hasta de 20, 30 metros, dependiendo del diámetro, y cada
30 metros es que voy a tener una unión. Entonces se reduce la probabilidad de fuga o de que se introduzca algún líquido diferente a la tubería. Entonces, todo esto estos materiales van evolucionando para que sean más livianos, para que sean más flexibles, para evitar. Regálame un momentico, por favor. Bueno, entonces todos estos materiales se han ido perfeccionando para darle un mejor funcionamiento en tanto mecánico como dinámico. Anteriormente había muchas tuberías de concreto reforzado, pero estas tenían mucha susceptibilidad al tema medioambiental. Por ejemplo, a los suelos se veían muy afectadas por este tipo de problemas. También eran muy rígidas, es decir, cualquier cambio en su apoyo podría fracturarlas. Entonces, había muchos problemas con esto. Aquí dijimos que íbamos a hablar un poco del tema de la ecuación de Manning. Está la fórmula, ustedes ya la conocen. Y hablábamos de los coeficientes de rugosidad. Los plásticos, miren que ya van poniéndose más lisos que los de asbesto, por ejemplo, o lo de concreto. Esto lo vamos a ver, esta tabla la vamos a utilizar en el ejemplo. Hablábamos del esfuerzo cortante, ¿sí? Las pérdidas, el periodo de diseño. Recuerden que esto no nos aplica a nosotros. Esto no va porque ya dijimos que nuestro periodo de diseño era mínimo de 25 años. Este era el RAD 2000, el RAD anterior. Entonces, según la resolución 0330, no es RAS, las aducciones se calculan con el caudal máximo diario, ¿sí? Pero hay un parágrafo muy importante que dice que en aquellos casos en que se cuente con sistemas de bombeo, el caudal de diseño corresponde al caudal máximo diario proyectado al periodo de diseño afectado por el porcentaje de horas diarias de bombeo. Recuerden que los pozos profundos, por ejemplo, no me permiten explotarlo a las 24 horas. Entonces tendríamos que explotarlo 18 o 12 horas, dependiendo de lo que nos diga la autoridad ambiental. Como no puedo explotarlo a las 24 horas, de todas maneras yo debo dar o suministrar el caudal requerido por la población. Entonces debo aumentar mi caudal, afectarlo por las horas que ya no voy a estar bombeando. Entonces, si me dicen que yo debo bombear 12 horas, realmente el caudal con el que yo debo diseñar mis pozos y mi tubería de aducción debe ser con 2 veces el caudal máximo diario para poder suministrar el agua que se requiere. La resolución también nos dice cómo debe ser el trazado de la línea. Entonces me dicen que se procurará que el trazado de la línea desde la captación hasta la red de distribución sea lo más corto posible, buscando vías o senderos públicos, evitando zonas de deslizamiento e inundaciones. En caso que se requiera el uso de predios privados, será necesario determinar la correspondiente servidumbre, la cual se referenciará en la memoria y los planos respectivos del proyecto. Entonces, la servidumbre es cuando yo voy a pasar una tubería por un predio privado, entonces yo necesito como un permiso de el propietario para poder hacer este paso de la tubería. Entonces, se legaliza un documento donde el propietario dice que yo puedo hacer trabajos de mantenimiento, puedo instalar mi tubería, puedo entrar sin ningún problema a estos predios para yo poder
manejar mi línea de aducción. Esta servidumbre no constituye una propiedad como tal. La servidumbre lo que es un permiso. El propietario no va a perder en ningún momento su franja por donde está la tubería, él puede seguirla trabajando. Lo que pasa es que el subsuelo sí va a tener una limitación porque va a estar la tubería instalada. Con respecto a la velocidad mínima, nos dicen que debe ser de 0.5 metros por segundo, mientras que la velocidad máxima no deberá sobrepasar los límites de velocidad recomendados para el material a emplear y o los accesorios correspondientes. La presión que debe soportar la tubería, incluyendo la onda de sobrepresión que genera el golpe de ariete, en ningún momento, en ningún caso deberá exceder la presión de trabajo recomendada por el fabricante del ducto. La onda de subpresión no debe generar presiones manométricas inferiores a 10 metros columna de agua. Para las líneas de impulsión se hará el estudio del diámetro más económico en concordancia con las etapas de construcción, escogiéndose 4 diámetros comerciales próximos al diámetro económico de referencia, 2 por defecto y 2 por exceso. Para cada uno de ellos se determinará el costo total del suministro e instalación, costo anual de energía, operación y mantenimiento, intereses y amortización, seleccionando la alternativa de costo mínimo y el diámetro óptimo resultante. Ese último párrafo era lo que yo les mostraba de la comparación de los diámetros y de los diferentes materiales con el fin de escoger el diámetro más económico. Otro tema importante son 2 accesorios que son fundamentales en las tuberías de aducción. Son las válvulas de ventosa y las válvulas de purga. Entonces dice que las líneas de conducción y distribución deben contar con válvulas de ventosa. Esto aplica para líneas de conducción y para líneas de aducción también. Estas se ubicarán en los sitios altos de la red, en cambios bruscos de pendiente de positiva a negativa, en tramos de tubería con pendiente constante y baja menor o igual al 3%, cada 300 metros y en otras zonas en las que se considere necesario de acuerdo con un análisis técnico. El diámetro mínimo de las ventosas debe ser de 25 milímetros y en todos los casos el diámetro deberá calcularse para las condiciones particulares de cada proyecto. Entonces la válvula de ventosa lo que tiene como función sacar o liberar el aire que se pueda encontrar dentro de la línea o dentro de la tubería. En los puntos altos, por eso es que se colocan los puntos altos de la línea de conducción o de aducción. Entonces se colocan los puntos altos porque el aire se supone que se almacena o se encuentra en esas zonas más altas. Y cuando pasa eso, lo vamos a ver cuando veamos líneas de conducción, el aire lo que hace es crear una burbuja y muchas veces no deja pasar el agua por esa zona. Entonces se nos van a presentar problemas. Lo que hace la válvula es generar un espacio para que ese aire pueda salir. Y las válvulas de purga, es todo lo contrario, se ubican en las zonas más bajas. Entonces dice que debe instalar tus válvulas de purga en los puntos bajos de las redes, con el fin de permitir el lavado y la descarga de las mismas. Generalmente los sedimentos se ubican o se depositan en las zonas más bajas de la línea. Entonces, en esa zona hay que colocar las válvulas de purga para poder hacerle mantenimiento y hacerle lavado a la red. El diámetro de la tubería de desagüe deberá estar entre 1/3 y 1/4 del diámetro de la tubería principal, con un mínimo de 100 milímetros. 100 milímetros son 4 pulgadas. Para tuberías mayores de 100 milímetros. Para diámetros menores debe adoptarse el mismo diámetro de la tubería principal. Se deberán verificar las condiciones de presión y protección respectiva de la válvula para evitar su daño. Bueno, aquí están los coeficientes de rugosidad. También quiero mostrarles algo acá. Entonces, aquí siguiendo con el mismo municipio de La Unión,
Aquí, miren, aquí se iba a construir un pozo profundo. Entonces, se hizo el trazado de la línea de impulsión, desde el pozo profundo hasta un tanque semienterrado. Entonces, la línea verde corresponde a esa línea de impulsión. Miren que va por toda la vía. Por toda la vía y llega hasta el tanque de almacenamiento. Es importante cuando nosotros hacemos los planos en planta mostrar los accesorios que estoy colocando. Miren, como se trata de una línea de impulsión, recuerden que los accesorios generan también unas pérdidas. Entonces yo debo colocar mis accesorios en planta para yo poder hacer los cálculos de mi equipo de bombeo. Debo tener un levantamiento topográfico para saber cuáles son las cotas de salida y las cotas de llegada para poder hacer el cálculo de tanto de los diámetros como del equipo de bombeo que quiero utilizar. Importante, miren que tengo esto en planta y también tengo un perfil. Este es el perfil de mi línea de impulsión. Entonces, en este perfil lo que voy a mostrar es cómo va el terreno y cómo va la tubería. Y aquí voy a ubicar, por ejemplo, en la zona más alta, que es esta que está acá, voy a ubicar una válvula de ventosa. En las zonas bajas, generalmente, miren, voy a colocar una válvula de purga. Y así voy mostrando, mire que aquí dice válvula de purga. Acá debe venir una válvula de ventosa. Acá en la parte baja debe haber otra válvula de purga. Miren, inclusive aquí hay un arroyo. Miren que hay que hacer un cruce. Aquí hay otro cruce. Entonces es importante mostrar las líneas tanto en planta como en perfil para poder identificar los puntos altos y los puntos bajos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar el tema de el ejemplo. Entonces, en el ejemplo del libro nos dicen que, recuerden que esta línea, bueno, en este ejemplo viene de la bocatoma de fondo. Entonces, todos estos ejercicios están como encadenados. Viene de la cámara de recolección de la bocatoma de fondo hacia un desarenador. Entonces, el desarenador debe ubicarse lo más cerca posible de la bocatoma con el fin de evitar una larga conducción de agua no tratada que puede presentar problemas como la obstrucción por material sedimentable. Generalmente esta conducción está comprendida entre 50 y 300 metros. Nos dicen que el caudal de diseño son 13 litros por segundo, es decir, 0.013 metros cúbicos por segundo. La tubería para este caso va a ser de asbesto cemento. Ya estas tuberías de asbesto cemento casi no se utilizan, se usaron hace más de 40 años, debido a que hay indicios de que son cancerígenos. Está demostrado que por vía respiratoria es cancerígeno el asbesto, sin embargo, se están haciendo estudios y hay países que limitan la presencia de asbesto en el agua. Inclusive ya hay límites que nos dicen cuántas fibras por litro debe haber o máximo debe haber en el agua que vamos a consumir. Entonces nos dicen que la tubería de asbesto tiene un coeficiente de rugosidad de 0.009 y que la longitud de la conducción va a ser de 50 metros. Entonces esta sería la figura de cómo vamos a
trabajar nuestro ejemplo. Aquí está la boca toma y acá está el desarenador. Entonces, tengo las cotas. Dice que la lámina de agua está en la cota 99.61, el fondo está en el 99.01 y la cámara de aquietamiento del desarenador, la lámina de agua va a estar en la 98.95. Entonces, teniendo estas cotas, yo puedo saber cuál es la pendiente, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser 99.01, 99.01 menos la cota de llegada, que es 98.95, sobre la longitud, que son 50 metros. Entonces, esto me da una pendiente del 0.12%. Con esta pendiente, ya puedo aplicar la fórmula para calcular el diámetro. Entonces, con estos valores, miren que tengo el N, que es la rugosidad, que es 0.009, tengo el caudal y tengo la pendiente. Como era el 12%, entonces acá la coloco sin porcentaje, es decir, del 0.0012. ¿Sí? Entonces me da que este diámetro va a ser igual a 0.18 metros. Es decir, esto lo paso a pulgadas, lo divido entre 0.0254 y me da 7.19. Entonces esto lo aproximo a el valor de la tubería comercial más cercano. Recuerden que las tuberías van de 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, este lo aproximo a 8 pulgadas. Entonces, tomando el diámetro comercial mayor, que va a ser 8 pulgadas, es decir, 0.203 metros, se aplica la ecuación 8.2, que es esta que se encuentra acá. Entonces, puedo calcular las condiciones de flujo a tubo lleno. Entonces, el caudal a tubo lleno sería, esto es una fórmula, 0.312 por el diámetro a la 8 tercios por la pendiente sobre el coeficiente de rugosidad, y esto me da que el caudal a tubo lleno sería igual a 0.017 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo tengo que la velocidad es igual al caudal sobre el área, entonces puedo calcular cuál va a ser mi velocidad a tubo lleno, que sería 0.54 metros por segundo, que es menor que 0.6 metros por segundo. Ahora, hago la relación de mi caudal que tengo de diseño sobre el caudal a tubo lleno. Esto me da que es 0.75. Con este valor voy a entrar a la tabla 8.2, a la tabla, y voy a obtener las relaciones de velocidades, de diámetros en esta. Recuerden que dio 0.75. Entonces voy a buscar la tabla, aquí está 0.7 y busco el 5, como es 0.75, busco el 5 acá. Entonces con esta relación, miren que tengo que la velocidad sobre la velocidad da 0.965. Entonces miren, la velocidad, esta es la relación que hay entre la velocidad a tubo lleno de diseño sobre la velocidad a tubo lleno, que me da 0.965. En este, mira, aquí está. También de la misma manera, busco la relación de diámetros y puedo decir entonces, despejando de esta fórmula, que la velocidad es igual a 0.96 por la velocidad a tubo lleno. Como la velocidad a tubo lleno ya la tengo, entonces es cuestión de reemplazar. Entonces me dice que la velocidad va a ser 0.52. Lo mismo hago con el diámetro. Y ya tengo cada una de estos valores. Ahora, nosotros cuando hicimos el diseño de la bocatoma de fondo,
hicimos una suposición, que la lámina de agua en la bocatoma iba a tener una profundidad de 60 centímetros. En este libro, en el otro libro, dijimos que iba a ser de 40 centímetros, en el ejemplo que hicieron allá. Entonces, vamos a verificar si eso es verdad. Entonces, con esta fórmula reemplazamos y me da que es 0.17. Nosotros habíamos supuesto que era 60 centímetros, es decir, que no está cumpliendo con lo que inicialmente habíamos supuesto. Entonces debemos modificar las condiciones de diseño, aumentando la pendiente, y con esto elevamos la cota de fondo de la cámara de recolección. Entonces lo que hacemos es cambiar, subir la cota de fondo de la cámara de recolección de la cota 99.01, le subimos 40 centímetros más. Con estas condiciones nuevamente hacemos lo mismo que ya habíamos hecho. Entonces miren, calculamos los caudales, calculamos la velocidad y después nuevamente voy a verificar. Miren que con estas nuevas condiciones me está dando 0.19, ¿sí? Y yo había supuesto que eran 20, entonces ya esto está mucho más cercano y ya puedo decir que está bien. Entonces con estas condiciones hago lo mismo del caudal de exceso en la bocatoma de fondo. Entonces, el caudal lleno menos el caudal de diseño. Entonces me dice que el caudal de exceso son 9 litros por segundo. Y con estas condiciones ya puedo, en mi perfil, ya tener las cotas ya corregidas. Este ejemplo es muy sencillo, la verdad. No tiene tanto tema de hidráulica, es más que todo aplicar unas fórmulas muy sencillas. Este sería el ejemplo. No sé si tienen de pronto alguna duda. No los escucho como todo un total silencio. Profesor, me repite de cómo se entra en la tabla. No entendí muy bien. Ya le digo. En el caso en que entramos en la tabla, por ejemplo, aquí nos dio que nosotros entramos en la tabla con el valor con este valor de la relación de caudales, ¿sí? Entonces me da que es 0.75, ¿sí? Entonces yo voy a la tabla, entonces busco aquí, del lado izquierdo donde está la relación de caudales, aquí está, busco 0.7, porque me dio 0.75, pero aquí solamente hay un decimal, entonces sería 0.7. De acá, en la parte superior, me da los otros decimales. Entonces, como era 0.75 y ya tengo 0.7, entonces busco el 0.05 para completar los 0.75. Y en esta columna entro y corto este mismo valor. Entonces ya me está dando las otras relaciones de velocidad, diámetro y radio hidráulico. Y me da que esa relación de velocidad es 0.96, la relación de los diámetros es 0.72 y la relación de los radios hidráulicos es de 1.19, que es la que finalmente terminamos usando acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿De cómo entramos? Listo, sí, señor. Ok. Entonces, de esa manera ya tenemos calculado diámetro de de esta línea de aducción. Prácticamente estamos comparando el tema de las pérdidas como si fuera con la pendiente, ¿sí? Porque estamos utilizando la fórmula de Manning. En la próxima clase necesito que me hagan un favor. Van a leer todo lo concerniente al componente de desarenador. El desarenador es una estructura que se utiliza como un tratamiento primario con el fin de que los materiales o los sedimentos más grandes o de mayor diámetro
se queden en esa estructura, ¿sí? Y después de ese desarenador viene la planta de tratamiento, que ya hay sí los sedimentos con diámetros menores, es decir, por ejemplo, las arcillas, todos estos materiales coloidales, sí ya los vamos a tratar en la planta de tratamiento. Pero las arenas, que son materiales más granulares, más grandes, se van a quedar en el desarenador. Entonces, el desarenador es una estructura diseñada precisamente para que estos sedimentos grandes se queden ahí. Entonces, tiene como su principio de funcionamiento es la sedimentación o la teoría de sedimentación. Entonces, necesito que miren eso, por favor, que les voy a preguntar en la próxima clase. Si pueden hacer una presentación, mucho mejor. Hoy califiqué y no les fue muy bien a los que llamé. Entonces, por favor, preparen eso. Hoy les voy a montar un video de la clase de aducción, que esa sí la tengo grabada para que lo tengan en sus archivos. Le voy a montar el link de YouTube. Entonces, les agradezco que para la próxima clase hagan el tema de desarenador. Necesito cuadrar hoy el tema de las fechas de la toma de notas. Entonces, yo tengo por aquí las fechas ya máximas. Entonces, dice que el primer reporte del 50% es de hasta el ¿qué? 27 de noviembre. Entonces, Profe, el compañero dígame. Gregory Zona dijo que le revise, que le hizo una pregunta en el chat, que como no tiene audio. Un momento, ese libro, ¿cuál es el libro? ¿Qué edición? El que está diciendo ahí. Ya miro para ahí. Punto 724. Sí, tiene razón. Ya tiene un error ahí el libro. Sí. Hay un error en el libro ese que está en PDF. Entonces, definamos el tema de las fechas, por favor. Ya hoy estamos a 15 de octubre. Entonces, vamos a hacer el primer parcial. Va a ser ¿cuándo lo hacemos? Voy a ser democrático. ¿Cuándo lo hacemos? Y hasta ahí, hasta el día que lo hagamos, van a entrar todos los temas que estamos viendo. Entonces, no sé si quieren hacerlo lo más pronto posible para evitar tantos temas o lo hacemos ya en noviembre, por allá el 15. ¿Cuántos parciales va a ser este corte, profe? Uno. Un parcial en este y un parcial en el otro. Generalmente en el segundo lo que tomo es la nota de proyecto. ¿Cuándo lo hacemos? Profe, las notas de este corte serían el parcial y la tarea que usted dejó aquella Sí, vez de y la... preguntas. Y quizzes. Entonces, Profe, yo opino de hoy en 15, no sé qué comenten los compañeros. hoy estamos a 15, o sea, el 29. Sí, señor. El 30 de noviembre, de octubre sería el otro, de este jueves en 2 jueves arriba. Pienso yo, no sé qué opinen los demás.
Sí, porque tendría que ser 29 porque está el 30. 29 ¿Cómo? está bien. A mí el 29 está bien. Hay tiempo, o sea, Bueno, hay tiempo de estudiar y no se acumulan tantas cosas. bueno, 29 de octubre de 2020. ¿Ok? Definido. Sí, porque como los otros como que están de acuerdo. Sí, el silencio. Ok, entonces para el 29 de octubre tenemos el primer parcial. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Listo, profe. Hasta luego. Vale, bro. Hasta luego. Bueno, profe.